Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Fuera de Banda. Hoy hablamos de la última Copa América en la que México hizo un papel decente, sí. La Copa América de 2007, que fue posiblemente la última en la que México dio una buena cara y llenó de alegría a su afición. Comenzamos. Bueno, ya está a la vuelta de la esquina el torneo de la Copa América que comienza para México el sábado, en el que enfrentará a el equipo de Jamaica. Pero bueno, quise hacer un pequeño repaso a cómo le había ido a México en las Copas América. Recordemos primero que como México no pertenece a CONMEBOL, siempre ha participado como invitado, ya que México es parte de la Confederación de CONCACAF de América del Norte. Entonces no comenzó a participar hasta el torneo de 1993. La Copa América de ese año de Ecuador fue la primera en la que México fue invitado. Y yo sé que muchos ahora tenemos presente que México fracasa constantemente en ese torneo por las últimas ediciones en las que a México no le ha terminado de ir bien. Pero no siempre fue así. Y es que, de hecho, podemos revisar el balance que tiene México en Copa América y es de 49 partidos jugados, 19 victorias, 13 empates y 16 derrotas. Todavía hay saldo positivo para la selección mexicana en dicho torneo. Y es que no siempre han sido terroríficas nuestras participaciones. La última evidentemente lo han sido, ¿no? El último partido que México disputó en una Copa América fue el 7-0 frente a la selección chilena en cuartos de final de la Copa América Centenario de 2016. La edición anterior de esa edición fue la de 2015, en la que también ganó Chile. México se quedó en fase de grupos y la anterior fue en Argentina y México otra vez se quedó en fase de grupos. Pero esas dos participaciones tienen un aspecto muy importante a considerar. Y es que México, al no ser propiamente de CONMEBOL, tenía que disputar dos torneos en los veranos, en los tiempos de verano en selección mexicana. Y era jugar la Copa Oro, que era el torneo de la CONCACAF, y también jugar la Copa América. Por lo que en las ediciones de 2011 y 2015 México tuvo que dividir a su selección y tener que ir con un equipo B o un equipo de suplentes a la Copa América. Es por eso que fracasó de esa forma tan estrepitosa. Eso solo cuenta para la edición 2015 y 2011, ¿eh? La de 2016 sí la jugaron todos los titulares y perdieron 7-0. Pero bueno, esos dos descalabros, el de 2011 y el 2015, vienen producto de eso, de que México llevaba un equipo suplente. Pero bueno, si vamos un poquito más atrás, llegamos a la edición de 2007, que es en la última en la que México dio una buena cara. Ya han pasado 17 años desde ese torneo en el que México parecía que podía volverse un equipo protagonista del fútbol sudamericano, aunque no lo terminó por lograr. Así que vamos a ver qué pasó en esa Copa América, qué fue especial en 2007 para que México diera una buena impresión y qué podemos aprender de esa experiencia en la que México terminó en tercer lugar del torneo de CONMEBOL como invitado. Bueno, vamos a empezar el repaso viendo más o menos cómo estaba el contexto de la selección mexicana en esa época. Vayámonos un poquito más atrás, de 2007 a 2006, el último año de mundial en el que México disputó el mundial de Alemania, cayendo en octavos de final frente a la selección argentina. La selección mexicana la dirigía Ricardo Antonio Lavolpe después de haber hecho un buen trabajo en Atlas y también estaba en otros clubes, pero principalmente por lo que había logrado en Atlas fue llamado a la selección mexicana, dirigió ese mundial y después del mundial fue cesado, se separó del cargo a Ricardo Antonio Lavolpe y el proceso se reinició con un técnico mexicano. Hugo Sánchez tomaba la selección mexicana en uno de los movimientos que a priori era bastante lógico. Recordemos que en esa época Hugo Sánchez venía de ser bicampeón del fútbol mexicano con Pumas y también es una leyenda del fútbol mexicano. Era normal que se le intentara dar las riendas del equipo mexicano a un jugador como ese, que ahora como entrenador había mostrado cosas buenas con Pumas. Entonces Hugo Sánchez empezaba su primer verano como director técnico de la selección mexicana en 2007. En el cual también había dos compromisos, la Copa Oro y la Copa América. La Copa Oro digamos que no salió del todo bien. México llegó a la final pero perdió frente a Estados Unidos por un marcador de 2-1. Y bueno, así no empezamos muy bien el verano y Hugo Sánchez no empezaba muy bien su carrera como seleccionador mexicano. Pero algo pasó entre esa Copa Oro y la Copa América para que México lograra dar el rendimiento que dio. Así que vamos a analizar un poco ¿qué hizo Hugo Sánchez distinto de la Copa Oro a la Copa América? Empezando por hablar de que
la Copa América solo se podía llevar 22 futbolistas. Este es un detalle muy importante, ya que normalmente las convocatorias son de 23. Entonces, en esa Copa América, por alguna razón que desconozco, solo se podía llevar a 22 futbolistas, lo cual hizo que pues se cortara el tercer portero y también hicieran unos cambios en la convocatoria. Prácticamente el mismo grupo que fue a Copa Oro fue a Copa América. Entonces eran los mismos futbolistas, salvo 3 casos, que fueron que Carlos Salcido, Pavel Pardo y Ricardo Osorio pidieron descanso al seleccionador. Eran jugadores que estaban en Europa y también, por ejemplo, creo que el caso del Kikín Fonseca terminaron por no ir al torneo por o bien estar buscando un club en Europa o porque querían descansar después de haber jugado toda la temporada y haber jugado la Copa Oro. Entonces se hicieron algunos retoques en la alineación. Y bueno, vamos a revisar un poco la convocatoria que salió en la época por parte de Hugo Sánchez. En la portería estaban Osvaldo Sánchez y Memo Ochoa como los únicos 2 porteros, y defensas estaban Johnny Magallón, El Maza Rodríguez, Rafa Márquez, Gonzalo Pineda, Israel Castro, José Antonio Castro, Fausto Pinto, Jaime Lozano, Jaime Correa, Ramón Morales, Gerardo Torrado, El Venado Medina, Fernando Arce, Andrés Guardado, Juan Carlos Cacho, Neri Castillo, Cuauhtémoc Blanco, Adolfo Bautista, Jared Borghetti y Omar Bravo. Había bastantes futbolistas, por ejemplo, del caso de Chivas. Y también había 2 nombres muy especiales, y eran Rafa Márquez en defensa, que todavía estaba en el Barcelona en 2007 y era uno de los mejores defensas del mundo, y Neri Castillo, un jugador mexicano que estaba llamando la atención y que sería muy protagonista del torneo. Y una de las cosas que quería que hiciéramos en este video era hacer una comparativa entre el último equipo que pierde contra Estados Unidos la final de esa Copa Oro y el equipo que debuta frente a Brasil en esa Copa América. Bueno, aquí ya estamos en la página de Live Football, donde están los resultados de ese verano. Y como podrán ver, aquí están los resultados que tuvimos en esa Copa América. Ahorita iremos desmenuzando uno por uno las participaciones de México. Pero como verán, la final de la Copa Oro, aquí está acomodado al revés, pero fue el 24 de junio de 2007. Y el inicio de la Copa América fue el 28 de junio, apenas 4 días, por lo que México hizo bastantes rotaciones. Vamos a abrir por aquí la alineación que enfrentó a Estados Unidos en esa Copa Oro que terminó México perdiendo. Estaban Osvaldo Sánchez, Ricardo Osorio, Johnny Magallón, Rafa Márquez, Carlos Salcido, Neri Castillo, El Venado Medina, Pavel Pardo, Guardado, Jaime Lozano y Borghetti. Por lo que, como ya hemos comentado antes, se fueron Ricardo Osorio, Carlos Salcido y Pavel Pardo, 3 titulares importantes para el equipo. México terminó por caer 2-1 después de que la remontaran con goles de Landon Donovan y Benny Feilhaber. No sé ni qué jugador sea, pero Landon Donovan marcó. También anotó por México Andrés Guardado. Y veremos, por ejemplo, el resultado que tuvo México frente a Brasil. Porque aquí es importante, hay que decir varias cosas sobre el enfrentamiento frente a Brasil. Y es que, como verán, México repitió muy pocos futbolistas porque había jugado un partido hacía 4 días, ¿no? Como verán, la alineación es muy distinta porque está Memo Ochoa, Fausto Pinto, Israel Castro, Torrado, Jaime Correa, Ramón Morales, Fernando Arce, Juan Carlos Cacho. Creo recordar que yo hice la cuenta hace poco y solamente 4 futbolistas repitieron, incluyendo a Jaime Lozano, que entró de suplente con respecto a la final de la Copa Oro. Pero también aquí hay que aprovechar para analizar que México le terminó ganar 2-0 a Brasil. Una Brasil que es verdad no llevaba a todos sus futbolistas. Por ejemplo, la alineación de Brasil era Doni, Maicon, Alex, Juan, Mineiro, Gilberto, Elano, Gilberto Silva, Diego, Wagner Love, Robinho, y entraron de cambio Dani Alves, Anderson y Afonso Alves. Y es una alineación muy distinta a la que sería la titular, ¿no? No estaba Ronaldinho, no estaban otros futbolistas importantes. Que, por ejemplo, para hablar un poco de esta Brasil, podemos hacer la comparativa de el Mundial de 2006, donde Brasil presentó un cuadro totalmente distinto. Y es que, aquí lo tenemos ya preparado, esta fue la alineación que presentó Brasil en el último partido del Mundial de 2006, en el que queda eliminado frente a Francia. Y fue Dida, Cafú, Lucio, Roberto Carlos, Kaká, Ronaldinho, C. Roberto, Gilberto Silva, de un niño pernambucano, Ronaldo. Y en la banca tenía otros futbolistas como pueden ser Julio César, Cicinho, Adriano, Robinho, Rogerio Ceni, Luisao, Cris, Emerson, Gilberto, Mineiro, Ricardinho y Fred. Es decir,
México estaba rotando futbolistas porque había jugado hace 4 días y también Brasil presentó un cuadro suplente en esta Copa América. ¿Por qué menciono estos aspectos? Porque es importante contextualizar con la forma que estaban pasando. Brasil estaba en una reestructuración importante. Estaba terminando el proceso de los Ronaldo, Roberto Carlos, Cafú, Ronaldinho en esta Copa América y estaba empezando una nueva generación que no fue tan exitosa para Brasil, pero que por ejemplo terminó siendo campeona de esta Copa América. Esta Brasil que enfrentó México, y son prácticamente los mismos futbolistas que terminaron ganándole la final a Argentina, fue la que perdió 2-0 contra México suplente, porque venía de jugar una final de Copa Oro en este primer partido de Copa América el 28 de junio de 2007, con goles de Nery Castillo y Ramón Morales. Y como les decía, aquí hay dos cosas muy importantes que señalar y que estarán viendo como constantes durante el torneo. La gran participación de Nery Castillo y la gran participación de Rafa Márquez. El resto son futbolistas que sí tenían un buen nivel, pero bastante locales, ¿no? Recordemos Johnny Magallón, Fausto Pinto, Israel Castro, Torrado, Ramón Morales, Fernando Arce, Juan Carlos Cacho. Son buenos futbolistas, pero eran jugadores del ámbito local. La mayoría nunca fue a Europa. Entonces creo que aquí es importante señalar dos cosas. La importancia de tener talento diferencial en las áreas, en el caso de Rafa Márquez defendiendo y Nery Castillo atacando, y acompañarlos de una base sólida de futbolistas con la suficiente experiencia para este tipo de compromisos. Y eso fue lo que terminó por hacer que México le gane este primer partido a Brasil y después avance bastante sólida esa fase de grupos. Porque el siguiente partido de México en esa fase de grupos es frente a Ecuador, que termina en otra victoria para el equipo mexicano por 2-1 esta vez. Y otra vez aparece Nery Castillo y Omar Bravo anotando. Un jugador con un talento diferencial, como lo era Nery Castillo en 2007, y una gran participación de Omar Bravo, que era un jugador muy importante en la liga local. Pero veremos el 11, otra vez, no hay muchos cambios. Es más o menos la misma base de futbolistas, salvo el cambio en la portería, Osvaldo Sánchez, que se estuvo rotando bastante con Memo Ochoa en este torneo, porque Memo todavía juega otro partido. Jugó Johnny Magallón, Fausto Pinto, Rafa Márquez, Torrado, Correa, Morales, Fernando Arce, Nery Castillo y Juan Carlos Cacho. Además de entrar de cambio Omar Bravo, que anotó gol, Cuauhtémoc Blanco y Gonzalo Pineda. Al final, esta selección termina ganándole 2-1 a Ecuador, en un partido en el que lo ganó 2-0, pero después Edison Mendoza terminó por descontar al 85. La selección de Ecuador, por ejemplo, ahí podemos ver que está Benítez, Chucho Benítez, Antonio Valencia del United. Bueno, no sé si en esta época ya estaba en el United, pero terminaría jugando en el United. Walter Ayoví, que es otro viejo conocido del fútbol mexicano. Y hasta ahí creo que son los que recuerdo yo, más o menos. Pero México le gana el partido a Ecuador, ¿no? Un partido importante, sobre todo porque con esta victoria México se aseguraba pasar a la siguiente fase. Entonces era muy importante esta victoria frente a Ecuador. Y ahora pasamos a revisar el siguiente partido, contra Chile. Recordemos, un partido en el que México ya había calificado a la siguiente ronda, por lo que hizo bastantes rotaciones. Memo Ochoa, ya no jugó Rafa Márquez, ya no jugó Nery Castillo. Entraron Cuauhtémoc, Omar Bravo, hizo bastantes cambios el entrenador mexicano y terminó por empatar 0-0. Incluso jugó Luis Ángel Landín, no sé si alguien recuerda ese jugador, que causó sensación en algún momento en la Liga MX, pero después se fue apagando. Y el Pufo Bautista, que también entró al minuto 46 por Guardado. Recordemos también que tenía esa curiosidad, creo que Hugo Sánchez, de cambiar a los futbolistas que amonestaban. Por eso vemos que Andrés Guardado fue amonestado al 42 y terminó por salir al 46. Y también Omar Bravo es otro que salió de cambio por estar amonestado. Pero México empata, ya habiéndose asegurado el primer lugar del grupo. Un grupo con Brasil, Ecuador y Chile. México terminó por avanzar en primer lugar del grupo. Las cosas se hacían un poco distintas en esa época. Y bueno, luego llegó el que posiblemente es el mejor partido de México en una Copa América. Y es ese partido frente a Paraguay, que termina 6-0. La mayor goleada que ha hecho México a un equipo de Sudamérica en la Copa América es este partido del domingo 8 de julio de 2007 frente a la selección de Paraguay. Una selección de Paraguay que había avanzado como segunda de grupo después de caer, creo que frente a la selección de Argentina, y había avanzado bastante bien. Y este partido sí está claramente condicionado por esta jugada. Una jugada en la que hay un penal del portero de Paraguay
a Nery Castillo, que termina por marcar el primero, el 1-0 de penalti. Hubo una jugada en la que se terminó por expulsar al portero paraguayo y eso evidentemente hizo que el equipo mexicano ganara por un marcador tan abultado. Pero es el mejor partido que ha jugado México en una Copa América. Y es verdad que están estos condicionantes. Bueno, ya hablaré más adelante de estos condicionantes que son propios del fútbol, que el arbitraje es parte del fútbol y las expulsiones y los penaltis también son parte del fútbol. No significa que México haya sido beneficiado. Sí, un jugador de Paraguay taclea a un jugador mexicano cuando va a anotar un gol, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, esa selección mexicana de, otra vez, Osvaldo, Magallón, Pinto, Márquez, Israel Castro, Torrado, Jaime Correa, Andrés Guardado, Fernando Arce, Nery Castillo y Juan Carlos Cacho, terminó por ganarle a la selección paraguaya de Bobadilla Verón, Paulo da Silva, Roque Santa Cruz y Salvador Cabañas, ¿no? Jugadores que recordamos en el fútbol mexicano. Pero este es posiblemente el mejor partido que jugó México en una Copa América en su historia. Y ahora pasamos a hablar de ese partido que terminó por acabar el sueño de México. Un partido que terminó 3-0, que tristemente perdió la selección mexicana. El jueves 12 de julio de 2007, 3-0 frente a la selección de Argentina, que a la postre perdería la final. Recordemos también, esta selección argentina le había ganado a México en el mundial anterior. Pero creo que por un marcador más corto, si no recuerdo mal, terminó perdiendo México 2-1. Esa selección de Ricardo Antonio Lavolpe en octavos del mundial. Y esta vez en una semifinal, México terminó perdiendo con goles de Gabriel Heinze, Lionel Messi y Juan Román Riquelme de penalti. Al final, como decía, estas circunstancias se terminan dando y México terminó por perder el partido de forma un poco cruel, la verdad, ¿no? Que te anoten al 45 y después en el segundo tiempo cuando intentas reaccionar, pues te termina por anotar Messi, después Riquelme y al minuto 65 ya estás muerto. O sea, al minuto 44 tenías un partido 0-0 contra Argentina a punto de irte al medio tiempo, pero después, 1 minuto y 25 minutos después ya estás 3-0 perdiendo el partido y eliminado de la Copa América. Una selección argentina que evidentemente era bastante superior a la selección mexicana. Abondanzieri, Ayala, Heinze, Zanetti, Milito, Riquelme, Mascherano, Cambiaso, Verón, Tevez y Messi. Y entraron de cambio Gago, Aimar y Rodrigo Palacio. Por México jugaron más o menos la misma línea que venía jugando. La de Rafa Márquez, Fausto Pinto, Magallón, Israel Castro, Torrado, Jaime Correa, Andrés Guardado, Fernando Arce, Nery Castillo, Juan Carlos Cacho. Y entraron de cambio Omar Bravo, El Venado Medina y Gonzalo Pineda. Y esa fue la selección que terminó por caer frente a Argentina en esa semifinal. Pero todavía se jugó un partido. Recordemos que en Copa América hay partido por el tercer lugar. Y México lo terminó por ganar 3-1 frente a Uruguay. Otra vez México planteaba una escuadra bastante titular, ¿no? Con Memo Ochoa, salvo ese cambio. Johnny Magallón, Fausto Pinto. Bastantes cambios, me estoy dando cuenta porque no jugó Rafa Márquez tampoco. Algunos cambios de la selección mexicana. También jugó Bravo, no jugó Cacho. Y creo que hay otros cambios. Por ahí jugó Ramón Morales, que creo que no venía jugando Fernando Arce. Entonces México hizo alguna rotación. Magallón, Pinto, Castro, El Maza Rodríguez, Gerardo Torrado, Ramón Morales, Jaime Lozano, Nery Castillo, Cuauhtémoc Blanco y Omar Bravo. Por Uruguay jugaron, Fabio Carini, Diego Lugano, Fuchile, Pereira Valdés, García Rodríguez Scotti, Ignacio González, Abreu y Forlán. Esa era la selección uruguaya que terminó por perder 3-1 con México. Y aquí también hay una expulsión. Empezó México perdiendo con gol de loco Abreu y terminó por después ser expulsado Diego Lugano con un penalti que le hicieron. No recuerdo qué futbolista, pero terminó convirtiendo en Cuauhtémoc Blanco. Después se anotaron Omar Bravo y Andrés Guardado para la voltereta de México. Y lo que quería decir de esto, de la roja en el partido frente a Paraguay y la roja en este partido frente a Uruguay, es que pues esas cosas terminan pasando, ¿no? Esas situaciones en las que las decisiones arbitrales te terminan saliendo a favor porque estás haciendo las cosas bien, ¿no? Porque estás forzando errores del rival, porque estás atacando y porque estás generando que
los futbolistas uruguayos o paraguayos terminen tomando malas decisiones dentro de la cancha, como lo es cometer un penalti roja para Diego Lugano o el penalti y roja de el jugador de Paraguay, del portero de Paraguay en el partido de cuartos de final. Estás más cerca de esas situaciones si intentas atacar y si estás haciendo las cosas bien, como se hicieron en esta Copa América. Se tomó con seriedad el torneo y se llevó a una selección bastante decente, sobre todo con una base de futbolistas ya experimentados dentro de la liga local y dos jugadores con talento diferencial como eran Rafa Márquez y Nery Castillo en este torneo. La actuación de Nery Castillo creo que nadie la va a olvidar nunca en esta Copa América. Parecía el mejor Hugo Sánchez, de verdad, era increíble lo que jugaba Nery Castillo en ese torneo. No lo volvimos a ver, pero ese torneo de Nery Castillo parecía que iba a ser el nuevo Hugo Sánchez. Jugaba en el Olympiacos en ese momento y jugó un torneo espectacular en esa Copa América. De verdad, vean clips de ese torneo. Lo que jugaba Nery Castillo era una locura. Tenía en la banca a Bravo y a Cuauhtémoc Blanco porque de verdad tenía 22 años, creo recordar, en ese torneo Nery Castillo. Era un jugador muy especial el que tenía la selección mexicana. Al final se terminó por perder. Yo creo que ya le haremos un video especial al caso de Nery Castillo y cómo es ese futbolista que al final no terminó por llegar, pero sí demostró algo en selección mexicana y era que tenía un talento muy especial. Pero bueno, lo que venía a decir con este video, más allá de un buen resultado que obtuvo la selección mexicana, más allá de una buena actuación, que es un tercer lugar en un torneo en el que vas como invitado, y más previo a una Copa América en la que México tiene muchas dudas de lo que va a salir, es que México siempre ha tenido buenas actuaciones en Copa América cuando se toma con seriedad el torneo, cuando se lleva una base de futbolistas lo suficientemente preparados para disputar estos partidos y cuando hay talento diferencial en las áreas, que es lo más importante. Cuando tienes un futbolista como Nery Castillo, que vivía un momento increíble de su carrera, o Rafa Márquez, que estaba jugando bastante bien en el torneo, y al final también podemos hacer un símil entre la situación que vive hoy Jimmy Lozano y la que vivía Hugo Sánchez en ese momento. No en la carrera, no en el talento, no en lo que venía haciendo como técnico, sino en la presión que tenía. Hugo venía de perder su primer torneo oficial con México frente a Estados Unidos en la final de la Copa Oro. Y Jimmy Lozano viene posiblemente en el peor momento como seleccionador mexicano, intentando remontar su vuelo como seleccionador. Y esta Copa América es posiblemente lo más importante y el torneo más importante que México tenga previo al Mundial de 2026. Por lo cual es importantísimo que México consolide una base de futbolistas, haga que el grupo logre adaptarse, que logre entenderse en la cancha, que es lo que no hemos visto en los amistosos de Argentina, de Uruguay y de Brasil. Eran equipos que no se entendían, no sabían a qué estaban jugando. Y creo que es lo más importante para Jimmy Lozano este torneo. No tanto si llegamos a semifinales, no tanto si perdemos en fase de grupos, sino que el equipo se entienda, el equipo se conecte y logramos tener una base de futbolistas que nos logren por lo menos transmitir algo de los partidos, que creo que es algo que ha perdido la selección mexicana. Que logre enganchar a la gente con ellos, que logre que la gente de México los apoye, porque eso es lo que ha perdido la selección mexicana. Sobre todo con el público en México, no tanto el público estadounidense que sigue llenando los estadios, sino el público en sus casas y los mexicanos que viven en México, que no han conectado todavía con la selección del Jimmy Lozano y creo que merecen un torneo en el que mínimo en la fase de grupos logren ver un equipo que les convenza y que le transmita algo. Ya haremos el video en el que hable de mis pronósticos y hablemos de la alineación de México, de la convocatoria de Jimmy Lozano y de lo que esperamos para esos primeros 3 partidos de fase de grupos frente a Jamaica, frente a Ecuador y frente a Venezuela en la próxima Copa América. Pero bueno, eso sería todo por el video de hoy. Solamente quería recordarles este bello momento en el que México parecía que podía competir con los equipos sudamericanos en esa ya lejana Copa América de 2007. Así que bueno, eso sería todo por el video de hoy. Los invito a que dejen su like y comenten qué pensaban, cuántos años tenían en esa Copa América de 2007. Yo tenía 5 años, así que no recuerdo mucho. Tuve que ver los videos y repasar un poco lo que pasó en ese torneo. Pero bueno, esperemos que a la selección mexicana le vaya lo mejor posible. Estén atentos al contenido que voy a subir en el canal y en la cuenta de TikTok, además de los shorts de YouTube. Y muchas gracias por ver este video.